Hola, muy buenas. En este tercer capítulo vamos a ver ya algunas de las herramientas más importantes del análisis técnico clásico. Es importante conocerlo todo para poder crecer dentro de este campo. Empezaremos con las tendencias. ¿Qué es una tendencia? ¿Cómo secuenciar el mercado? Tendencia primaria, tendencia secundaria. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que ver y entender? Luego las directrices. ¿Cómo trazarlas? Siempre solo dentro de los impulsos. No se pueden trazar en cualquier punto. Hay que trazarlas en un sitio donde nos den la información que nosotros buscamos para tomar decisiones. Para finalizar, los canales y una breve introducción a lo que es una de las primeras herramientas que van a componer todo este curso de análisis técnico avanzado, concretamente el túnel Domenech. Os dejo ya con el vídeo. Venga, vamos a empezar ya con análisis técnico. Pese a que la idea del curso de análisis técnico avanzado sea que aprendáis a entender la importancia de las estructuras y de algoritmos de última generación en forma de indicadores y osciladores modernos que nos permitan tener siempre mucho más el control de la operativa en los mercados, vamos a ver en un rápido repaso los conceptos principales del análisis técnico o del análisis técnico clásico. El primer concepto importante a entender es el concepto de tendencia, ¿vale? ¿En qué tendencia está el mercado? Obviamente, dependiendo de la temporalidad que utilicéis, vais a tener un tipo de tendencia u otro. Si estamos hablando de un inversor, es muy probable que la tendencia la mire claramente solo en gráfico mensual. Si estamos hablando de un trader profesional o un inversor para operar acciones a medio plazo, es muy probable que la tendencia primaria la saquemos de gráfico semanal y gráfico diario. Concretamente de gráfico semanal, pero en gráfico diario ponemos el zoom para ver mejor los movimientos. Si vamos a buscar una tendencia, vamos a secuenciar el mercado. Vamos a marcar la zona donde tenemos máximos y mínimos. Fijaros que esta zona de mínimo es más alta que esta de aquí. Y esta zona de máximo es más alta que esta de aquí. Por lo tanto, tengo un máximo más alto, un mínimo más alto. Tenéis que acostumbraros a secuenciar. De verdad, parece una tontería, pero luego, cuando tenéis el gráfico abierto y tenéis prisa para tener información y resulta que el último mínimo importante o el último máximo importante está muy lejos, es un auténtico problema. Aquí, por ejemplo, fijaros, tenéis que secuenciar la parte final del movimiento, ¿de acuerdo? Y tenemos que secuenciar también la parte más importante de la última corrección. ¿Qué ocurre ahora? Fijaros que hasta ahora teníamos máximos más altos, incluso aquí, mínimos más altos. ¿Qué ocurre? Que ahora a partir de aquí tenemos un movimiento que nos lleva a un mínimo más bajo. Por lo tanto, esto lo secuenciamos en rojo para tener claro que puede ser un aviso de que algo puede ocurrir o no. ¿Por qué? Porque el siguiente movimiento lo vamos a tener de nuevo de una forma claramente con un máximo más alto. Vale, cuando yo tengo una situación de máximo más bajo, ¿en qué momento voy a saber que esto realmente vuelva a coger la tendencia principal y voy a continuar hacia arriba? Pues obviamente lo voy a ver en el momento en que yo tenga un nuevo movimiento por encima del alto anterior. Fijaros bien, si marcamos esta línea con una línea horizontal, marcamos la zona. En el momento que tengamos un nuevo máximo por encima de esta línea, significará que no es un movimiento de continuación bajista más importante, sino que volvemos a estar claramente en la parte superior. Si no hiciera este movimiento, podría volver a girar aquí y venir a hacer una nueva secuencia de máximos más bajos. Por lo tanto, secuenciar el mercado, nos permite en todo momento saber en qué tendencia estamos. Mientras tenemos esta serie de máximos más altos, en todo momento sabré que estoy en movimiento alcista. Fijaros que es mucho más fácil. Si os fijáis en el mercado, si os fijáis en las velas, en el precio, fijaros que cuando está a favor de lo que es la tendencia primaria, los movimientos son claros y nobles.
Cuando va en dirección diferente a la tendencia primaria, los movimientos son erráticos correctivos en forma de mucha indecisión. Por lo tanto, prácticamente mirando solo el precio con el tiempo, ya podéis indagar de un simple vistazo en qué tendencia estamos. ¿De acuerdo? Pero la forma de secuenciar es la más correcta y la que cuando estéis en fase de aprendizaje os va a ayudar y mucho. Lo veremos un poco más adelante. ¿De acuerdo? Aquí continuación alcista. Por lo tanto, hay que esperar una corrección para volver a encontrar movimiento alcista. Con esto tenemos claro ya el concepto de tendencia. Obviamente vamos a tener en diferentes temporalidades tendencias en direcciones contrarias. La tendencia primaria siempre es la más importante. La tendencia primaria para prácticamente cualquier tipo de operativa la vamos a encontrar de una forma rápida, sobre todo para el medio plazo, con gráfico de semanal y gráfico diario. ¿Qué ocurre cuando bajamos a gráfico de 4 horas o gráficos inferiores? Que podemos tener tendencias secundarias que vayan o en la misma dirección que la tendencia primaria o en dirección contraria, como sería en esta ocasión de aquí, donde la tendencia secundaria hizo importantes movimientos y si lo viéramos en 4 horas o en 1 hora, veríamos claramente que tenemos mínimos más bajos y máximos también cada vez más bajos. Cuando la tendencia primaria es alcista y la tendencia secundaria es bajista, cuidado que hay mucho riesgo en la operativa. Cuando la tendencia, fijaros bien, es errático, aunque va bajando y es un impulso bajista, fijaros que los movimientos son muy erráticos. En cambio, cuando ya la tendencia vuelve a adquirir tendencia secundaria, ya tengo aquí una situación de nuevo, de máximos y mínimos más altos, en el momento que vuelva a coger tendencia secundaria en la misma dirección que la tendencia primaria, es cuando la operativa es muchísimo más fácil y muchísimo más rentable. Por lo tanto, tened en cuenta estos detalles. Hay que saber separar siempre las tendencias. Cuando os pregunten o os preguntéis en qué tendencia estoy, rápidamente a gráfico semanal y gráfico diario para ver cuál es la tendencia primaria en curso. A partir de aquí empezaremos los estudios y ya enseñaré cómo se hacen, para tener siempre la mejor información. Bueno, con el concepto de tendencia claro, vamos a ver ahora el concepto de directriz. Una directriz sirve para delimitar un movimiento determinado. O sea, yo no puedo estar trazando constantemente directrices porque no tendrían sentido. Y una directriz además se pone siempre en la primera corrección, no en el punto de cambio de movimiento. ¿Por qué? Si yo trazo una directriz desde el punto de cambio de movimiento, aquí por ejemplo, a la primera zona de corrección, ¿qué es lo que ocurre? Que no me da ninguna información correcta. Sí, me ha permitido operar aquí, sí, pero me saca ya del mercado. Yo pienso que este movimiento ha finalizado cuando resulta que le queda mucho movimiento. Fijaros, muchos meses en este caso todavía por delante. Por lo tanto, yo no puedo pensar que estoy en corrección bajista o en movimiento bajista cuando resulta que el precio sigue funcionando en dirección alcista. Por lo tanto, este tipo de directriz está mal trazado. Yo tengo que utilizar siempre, trazar una directriz entre dos correcciones, ¿vale? No desde la punta inicial. Por lo tanto, ya la borro para que no lleve a confusión. Aquí sí, cuando yo veo que tengo un movimiento, tengo la primera corrección. Yo sigo viendo que estoy claramente, no puedo trazar una directriz aquí. ¿Por qué? Porque el movimiento sigue subiendo, no tengo ningún problema. Cuando dibuja la segunda corrección, ahora ya sí, ahora ya me marco una primera directriz que ya de alguna manera me dé un cierto soporte sobre la dirección del movimiento, teniendo en claro que si rompe la directriz, obviamente el movimiento habrá finalizado. Aquí fijaros porque es muy curioso, tampoco es muy normal. Esta es la corrección buena donde debería de ir el segundo punto, sin embargo fijaros que ni siquiera ha llegado. No os preocupéis, directamente venís a tocar y cogéis el punto que habíais marcado aquí y lo ponéis donde realmente va,
¿vale? Tenemos una corrección finalizada y vuelve a subir hacia arriba y viene a hacer incluso un nuevo máximo. Por lo tanto, cuando yo veo que tengo un nuevo máximo, es cuando yo traslado la directriz de aquí a aquí. Y ahora ya sí que no tengo ninguna duda que tengo la directriz bien trazada. En el momento en que el precio rompa la directriz, habrá finalizado este movimiento impulsivo. Para esto sirven las directrices. Ya, pero es que resulta que alguna vez yo trazo directriz desde una punta y también me funciona bien. De acuerdo, pero tiene su explicación. Es porque cuando lo haces desde una punta, resulta que esto igual es una de las correcciones significativas de un impulso, de un movimiento mucho mayor. Vamos a verlo. Fijaros bien, en gráfico semanal vemos como esta es el final de una corrección importante y esta es la siguiente corrección. Por lo tanto, en gráfico semanal sí que es normal que tracemos este movimiento de esta zona de corrección a esta zona de corrección. Y esto sí que realmente me está delimitando una zona impulsiva que ocurre mucho mayor. Por esto, en cada temporalidad hay que trazar solo las directrices cómo y dónde corresponden. Porque si no, vais a tener, no van a dar ningún tipo de información. ¿Qué más vemos aquí precisamente en gráfico semanal? Pues la gran ventaja y el inconveniente realmente de la directriz. ¿Cuál es el inconveniente? En la situación actual, recordad, esta es la directriz trazada para solo este movimiento. ¿Por qué la dejo extendida? Porque muchas veces la directriz que yo saco, que debería de haber cortado aquí, si la dejo extendida, me suele marcar una zona importante en un futuro. Fijaros que aquí, después de este movimiento que vino a corregir y volvió a subir, precisamente llegó a alcanzar la extensión de esta directriz, porque esta directriz, su trabajo, había finalizado aquí. Por lo tanto, había venido a buscar la extensión de esta directriz para marcar precisamente esta zona, que es donde el precio rebotó para hacer una corrección. En el siguiente ataque, obviamente que ya lo rompió, ¿vale? Por esto a veces vale la pena dejar las directrices dibujadas, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja y el inconveniente? Claro, desde el momento que yo trazo la directriz aquí en gráfico semanal, ya tengo el precio claramente canalizado, ya lo tengo claramente marcado. Mientras se mueva por encima de esta directriz importante de gráfico semanal, sé que estoy en el buen camino. ¿Dónde está el problema? Que si el precio aquí ahora gira y, por ejemplo, empieza a bajar y empieza a bajar cada una de estas velas es una semana, ¿qué va a ocurrir? Que realmente es cuando va a poner muy a prueba mis emociones, porque de tener un profit importante alcista, haber entrado, no sé, quizá en esta zona de aquí y tener un profit de rentabilidad alta, en el momento que va bajando y va bajando y va bajando y yo no tengo ninguna información intermedia para poder salir del trade, pone muy a prueba el control de mis emociones, ¿vale? Esta es la desventaja de las directrices. Hasta aquí, sin embargo, hace 100 años que se utilizaban y siguen siendo perfectamente efectivas o eficientes todavía hoy en día, solo que yo pienso que son muy mejorables a la hora de utilizar algo que nos dé la información real de lo que ocurre el precio, de una referencia en el gráfico para saber siempre cómo tenemos que actuar. Ya tenemos dos conceptos claros. Tendencia es secuencia de máximos y mínimos en una dirección. Directriz se traza siempre, desde la primera corrección, después de una corrección mucho más importante o de un cambio de dirección, hasta la siguiente corrección mayor, porque es la manera que realmente nos dé una información clara de dónde finaliza el impulso. Venga, vamos a ver un siguiente concepto. Ahora he bajado a gráfico de 4 horas. Aquí podéis ver perfectamente las secuencias que nos marcan en todo momento, máximo, máximo, más alto, y en cuestión de mínimos también, más alto, más alto, más alto, más alto. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Estamos en tendencia claramente alcista, aunque en este tipo de movimientos en gráficos mucho más pequeños, obviamente veríamos otro tipo de secuencias, pero la tendencia maestra para la operativa, incluso de intradía, se mira mínimo con gráfico de 4 horas. Aquí es donde hay que hacer el estudio y tomar las decisiones. Solo luego se baja a gráficos menores para bajar el riesgo y poder operar.
¿vale? Si en esta zona de aquí, fijaros bien, trazamos una directriz, trazaríamos una directriz aquí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo la trazamos? Cuando tenemos dibujado esto, de momento, vemos que podría ser una buena zona. ¿Por qué? Fijaros bien, voy a dejarla porque ha estado manteniendo ya toda esta zona de aquí y parece que aquí, sin embargo, aquí la rompe. Por lo tanto, significa que no es la zona correcta. Si la pongo aquí, vemos como luego más adelante, aquí ya me es válido, pero en el momento de aquí salgo, o incluso salgo antes de mercado, pero cuando veo que se vuelve a colocar por encima, me doy cuenta que no es el lugar indicado. Por lo tanto, el lugar indicado es este de aquí. En el momento que ya sepáis contar mejor las estructuras, esto es muchísimo más fácil de saber. Pero hasta que llegue este momento, lo que tenéis que ir haciendo es moviendo cuando necesitéis precisamente mover los puntos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo dibujar aquí una directriz o puedo dibujar un canal. ¿Un canal por qué? Porque es importante también saber dibujar los canales. Los canales se dibujan exactamente igual que las directrices, de primera corrección a segunda corrección importante, y la parte superior se pone en paralelo en el último alto significativo, que por tanto sería el final de onda 3. ¿Qué información nos da un canal cuando está bien colocado? Nos da la información que cuando el precio vuelve a tocar la parte superior de la directriz del canal, en esta zona, concretamente aquí, incluso la rompe, pues en el momento que vuelva a entrar dentro del canal, será cuando habrá finalizado el movimiento. ¿Vale? Aquí vemos que llega, no acaba de entrar, hace pequeñas plumas, se pasea por encima de la directriz, hace un último movimiento y aquí hay un quiebre claro. Fijaros, la información que nos da un canal, siempre y cuando haya sido correctamente colocado, es espectacular porque nos permite salir rápidamente, casi también, en el mejor sitio posible. Repito, siempre y cuando el canal esté correctamente dibujado. Obviamente se pueden dibujar también canales con gráficos mayores para intentar canalizar desde más lejos el precio. Sí, obviamente que sí, es correcto. Lo que pasa es que normalmente lo que buscas es la mejor salida posible. Y la mejor salida posible la sueles encontrar cuando bajas hasta aquí, hasta gráfico de 4 horas y canalizas correctamente todo el movimiento. Y fijaros que cuando ocurre esto, automáticamente ya donde ha llegado el precio. Es más, en el caso que a veces ya no tiene suficiente fuerza y no acaba de llegar a tocar la parte superior de la zona de la directriz del canal, si no llega a tocar la parte superior y se da la vuelta, en el momento que rompe la parte de la directriz inferior, también damos el movimiento por finalizado. A veces el precio se queda moviéndose aquí, en la zona de la mediana del canal, y en cierto momento se le acaba la fuerza, se da la vuelta y empieza a bajar. En el momento que rompe el canal, es cuando sabemos que el movimiento ha finalizado. Fijaros que también, tanto la directriz como la directriz del canal, en esta ocasión, nos marcan perfectamente los movimientos que hace el precio, que ya no tiene fuerza para volver a entrar dentro de la zona, y cuando se le acaban las fuerzas es cuando sigue el movimiento bajista. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí estos tres conceptos: tendencia, directriz y canal. Y ahora nada, solo 2-3 minutos para que ya tengáis su primer contacto con lo que es el túnel Domenech. Vamos a ver brevemente la presentación de uno de los algoritmos con los que vamos a trabajar a partir de ahora. Aquí, fijaros, en un gráfico en blanco podemos hacer un rápido repaso. Secuencia, máximos más altos; secuencia, mínimos más altos. Por lo tanto, claramente tendencia. Aquí ya tenemos un máximo más bajo, aquí tenemos un mínimo más bajo, por lo tanto tenemos un giro de mercado. Si utilizamos lo que hemos aprendido, la directriz desde esta zona de aquí a prácticamente la zona de primera corrección, vemos que nos corta en esta zona de aquí. Si tiramos la directriz desde aquí a la primera zona de corrección, vemos que nos corta en esta zona de aquí, la canalización o final de este movimiento correctivo, para en este caso volver a entrar al mercado. ¿Se pueden utilizar otro tipo de indicadores que ayuden un poco más en la operativa? Sí. Tenemos, por ejemplo, diferentes indicadores tendenciales. Ichimoku, que es muy complejo, ya no lo he querido poner. Supertrend e incluso SAR Parabolic. Ya pongo directamente los dos. Fijaros bien
Estos indicadores están programados teniendo en cuenta la directriz. Teniendo en cuenta el ángulo de ataque es lo que se utiliza para hacer la programación de estos indicadores. Por este motivo, si os dais cuenta, en el momento que el precio, la tendencia sube con fuerza, el indicador sube y en el momento en que entra en corrección, se queda completamente en lateral, en horizontal, sin perder ni un ápice. Este es el sistema típico de stop loss. Tengo nuevo impulso y automáticamente me quedo ya en situación de stop loss. En el caso que el precio baje y lo toque, cerraría automáticamente el trade. En el Sharpe Parabolic ocurre muy parecido. El eje es aquí se coge un tema de temporalidad. La primera parte del movimiento, fijaros que incluso se aparta mucho por la banda contraria de la directriz y a medida que va transcurriendo una serie de tiempo, cada vez se acerca más a la situación o por encima de la directriz, mucho más cerca del precio. El problema es cuando nos empieza a dar salidas que nos sacan prácticamente a mitad del impulso. Fijaros que aquí tenemos una salida clara porque esta corrección fue importante, motivo de empezar a trabajar aquí. Aquí tenemos el movimiento ya que nos vuelve a dar la entrada. Aquí hay una salida intermedia y aquí nos vuelve a sacar la supertrend ajustándola aquí. Los que saben mucho pueden estar ajustando constantemente. Dependiendo del activo, dependiendo de la hora, pueden ajustar más o menos estos indicadores para que les dé una información más personalizada. Sin embargo, la realidad es que dan lo que dan. Muy bien, ¿qué es lo que quiero aportar yo a esta situación? Pues fijaros bien. Esto es lo que quiero aportar. Esto es el túnel Domenech. El precio va constantemente al lado del... el indicador va constantemente al lado del precio. ¿Por qué motivo? Porque la programación no está basada en la directriz, sino que está basada directamente en la estructura que forma el precio. De forma y manera que en el momento en que acaba la estructura, fijaros aquí, nos sacaría ya del mercado. Y fijaros que aquí no, sino aquí nos volvería a dar una entrada. Esto es lo que hace que tengamos sobre todo, y lo vais a ver a partir de ahora, muchísimo más control sobre nuestra operativa. Vamos a tener mucha más información correcta a la hora de tomar decisiones y vamos a poder permanecer dentro del mercado y salir, si tenemos que salir, siempre en la mejor zona posible. Y cuando, por ejemplo, estamos haciendo las correcciones de dentro del impulso, fijaros bien, como cada vez lo que viene es a buscar solo la corrección sin dar ninguna señal de salida. La señal de salida la tenemos aquí cuando rompe ya la segunda vela por debajo de la zona de corrección, mucho antes que cualquier otro sistema. Da mucho mejor entrada y mucho mejor salida. Lo iremos viendo. Esto es solo una parte del túnel, es la zona de corrección. Para ver el túnel al completo, tenemos que poner y automáticamente tenemos más información. Tenemos también la zona de corrección, tenemos la zona de Genial Line y tenemos las diferentes citas que nos marcarán en todo momento en qué parte de la estructura de mercado nos encontramos, con lo cual facilita muchísimo más el estudio, la analítica y sobre todo la operativa. Aquí acaba este vídeo, se ha hecho un poco largo, pero creo que valía la pena porque hemos visto muchos conceptos muy buenos, muy interesantes y ha servido ya para hacer claramente la presentación del indicador túnel Domenech, que a partir de ahora es el primero de todos los diferentes indicadores que vamos a ir incorporando para el estudio y la operativa de los mercados. Espero que toda esta información haya sido fácil de entender y os sea de muchísima utilidad. Hay que entender las cosas. No hay que aplicar principios ni herramientas sin tener un conocimiento de por qué los aplicamos. Precisamente, tened en cuenta, cuando explicaba los canales que decía que podíamos mover de nuevo el punto final de la corrección, obviamente es solo después de que hayamos hecho un nuevo máximo. Al hacer un nuevo máximo es cuando sí podemos subir el punto final de la directriz que está marcando el canal. Si no, no tendría ningún sentido. El próximo capítulo vamos a entrar de lleno ya en el fascinante mundo de los soportes, las resistencias y además
voy a presentaros otro de los indicadores muy importantes que os tienen que dar mucha rentabilidad si lo sabéis aplicar correctamente, ¿vale? Será el de cotas históricas, soportes y resistencias perpetuos. Hasta el próximo vídeo.